Hey chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, espero que todos estén muy bien, cada uno en sus casitas. Me alegra muchísimo de nuevo tenerlos aquí, qué bueno que estén todos en este espacio. Bueno, yo no sé, tal vez un poco renovándome, ¿no? Cambiando de espacio. Ya no vamos a utilizar más las diapositivas, vamos a tratar de hacer en este improvisado tablero. Vamos a ver si de pronto las cosas salen bien, ¿no? Vamos a tratar de develar todos los aspectos que vamos a tratar en esta quinta semana, ¿cierto? Y con respecto al tercer tema que nos corresponde en este bimestre, ¿listo? Como les decía anteriormente, ya tenemos que dejar de un lado el tema de literatura. Ahora nos vamos a enfocar mucho más en el tema de lingüística, ¿listo? ¿No? En ese aspecto del lenguaje, en ese aspecto de la lengua. ¿Qué necesitamos nosotros para aprender nuestra lengua, ¿no? En ocasiones nosotros estamos de alguna manera como diciendo cosas, pero no sabemos de dónde viene, ¿no? Cuál es todo ese bagaje lingüístico que tenemos, ¿cierto? De dónde viene nuestra lengua, de dónde viene nuestro lenguaje, cómo se conforma nuestro lenguaje y demás, ¿no? Una de sus partes, entonces, entre tantas, ¿no? Sintaxis, semántica, morfología, hay una parte súper chévere que se llama gramática y es de la que vamos a abordar en este momento, ¿no? Entonces, esa gramática en la cual nosotros, a partir de unos ciertos eh, caracteres específicos que nos da la lingüística para poder entender unos temas también muy específicos, ¿no? Entonces, de alguna manera quiero que ustedes entiendan y quiero que ustedes vean. Ahí está. Quiero que ustedes vean la importancia de esto, ¿no? Aparte que hemos visto literatura, también tenemos que ver y tocar los temas a partir del acento ortográfico, ¿no? Entonces, claramente, como bien lo dice el título del video y además, pues como lo dice aquí en este pequeño título, vamos a ver el acento ortográfico, ¿no? Entonces, ese acento, ¿cierto? Esa fuerza que se le da a una sílaba o a una palabra en un determinado momento de la palabra, ¿no? Entonces, ortográfico. Entonces, el acento ortográfico se evidencia a través de qué? A través de, puede ser, de las tildes, ¿cierto? O de alguna manera, pues en ocasiones no aparecen tildes, ¿no? Entonces, aquí ya comenzamos a ver un aspecto de eso y entonces puede que existe un acento gráfico, ¿cierto? Y un acento prosódico. El acento gráfico es el de la tilde. Es decir, ¿en qué momento nosotros tenemos que utilizar la tilde? ¿En qué momento nosotros tenemos que evidenciar que llevamos tilde, que qué palabra lleva tilde, qué palabra lleva tilde, no, no? Y el prosódico solamente es el acento, ¿cierto? No necesitamos tilde, ¿por qué? Porque en algunas palabras hay algunas reglas. No es lo mismo decir carro a carro. ¿Sí me hago entender? Estamos haciendo más fuerza en una sílaba que en la otra, pero digamos en carro no hay tilde por ningún lado. Eso es un acento prosódico, solamente es de acento. Pero en cambio en la palabra mamá sí necesitamos una tilde porque ya es un acento gráfico. Entonces vamos a comenzar por ese lado, vamos a comenzar por el acento gráfico y por el acento prosódico. De alguna manera vamos a tener que ver los dos porque de los dos es lo que depende de todo esto, ¿no? Una vez teniendo esto, entonces vamos a Vamos a enfocarnos en lo que es el acento ortográfico, ¿listo? Pero para antes de comenzar y para antes, digamos, de comenzar a develar todo esto del acento ortográfico, tenemos que conocer algo súper importantísimo, ¿listo? Las sílabas. Y digo que es súper importantísimo porque de hecho el acento ortográfico generalmente hace uso de las sílabas en mayor medida. Pilas porque ustedes tienen que haber, de alguna manera tienen que tener este conocimiento de las sílabas y no me voy a detener en este momento en esto, pues porque son temas de tercerito, de cuarto, ¿cierto? En donde allá la profesora les decía, bueno, niños, mamá tiene dos sílabas, ¿cierto? Ma y ma. La palabra carro se conforma de dos sílabas, carro, ¿cierto? Entonces, para dar un ejemplo, la palabra edificio. Entonces, edificio, ¿cierto? ¿Cuántas sílabas tiene edificio? Háganlo allá en su casa, háganlo en su cuadernito, pilas ahí. ¿Cierto? Di, vean aquí otra sílaba. Fi, ¿cierto? Y sio. Edificio consta de cuatro sílabas. Di, fi, sio. Yo no puedo decir edi. ¿Por qué? Porque de alguna manera la letra E es una sola conformación de la sílaba. Yo no puedo decir edi. ¿Por qué? Porque edi puede que ya signifique una palabra. En cambio, las sílabas por sí solas no significan nada. A menos de que sea una sílaba prosódica, pero eso ya más adelante lo vamos a ver, ¿no?
Entonces, edificio, edificio. Yo no puedo dejar nunca a una vocal, ¿cierto? Que la preceda una consonante. Es decir, yo no puedo dejar solamente así, vea. Un ejemplo absurdo. Edificio. No, jamás se puede hacer eso así. ¿Por qué? Porque si hay una consonante antes de una vocal, evidentemente tiene que ir junto con la vocal. ¿Listo? Pilas ahí porque vamos a estar manejando mucho las sílabas porque justamente el acento ortográfico trata sobre eso. ¿Listo? Lo que les digo, no vamos a utilizar más de las sílabas, sino todo lo que tiene que ver con ellas. Así que pilas porque si usted no sabe distinguir unas sílabas en una palabra, puede que los ejercicios le queden mal. Así que vamos a estudiar esas sílabas y tenemos que hacerlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, ya que estamos hablando de las sílabas, para yo poder determinar una sílaba, ¿cierto? En el acento ortográfico, pilas que estoy hablando del acento ortográfico, voy a meter aquí una palabra que tiene que ver totalmente, ¿cierto? Con el acento ortográfico. ¿Listo? La sílaba tónica o las sílabas tónicas, es decir, la sílaba que tiene mayor fuerza dentro de una palabra. ¿Listo? Si yo les digo a ustedes, cuál es la sílaba tónica? Es decir, la sílaba de mayor fuerza en la palabra árbol. ¿Qué dirían ustedes? Cuál es la sílaba de mayor fuerza? Entonces, para entender eso, lo primero que yo tengo que hacer es coger ar, ¿cierto? Y luego después bol. Ahora, ¿cómo pronuncio yo? ¿Árbol o árbol? Árbol, ¿cierto? En este caso, la sílaba tónica o la sílaba de mayor fuerza es ar. Ustedes se dan cuenta por eso mismo. Hagan el ejercicio. ¿Cómo se dice? ¿Casa o casá? No, pues casa, profe, ¿cierto? En este caso, K es la sílaba tónica, es decir, la sílaba de mayor fuerza. ¿Listo? Espero que estén anotando todos en su cuadernito, porque ya más adelante vamos a empezar a hacer los ejercicios con respecto a eso. ¿Listo? Ahora bien, ahora sí, ya comenzamos con el tema de lleno. El acento ortográfico, entonces, nos dice que se clasifica o se puede clasificar según algunas reglas, ¿no? Entonces, hay 4 clasificaciones de acento ortográfico. Las palabras agudas, ¿cierto? Las palabras graves, las palabras esdrújulas y las palabras sobre esdrújulas. Cada una de ellas tiene su conflicto, cada una de ellas tiene su razón de ser, cada una de ellas tiene su regla, ¿listo? Por ahora únicamente nos vamos a ir por estas dos, agudas y graves. El siguiente bimestre vamos a ver estas dos. Este bimestre estamos viendo únicamente agudas y graves, ¿listo? Quiere decir que para esta semana, dividirlas en 2 semanas, semana 5 y semana 6. Quiere decir que para esta semana vamos a ver todo lo que refiere a las palabras agudas. Así que como título enorme, título grande, vamos a colocar aquí en mayúscula, bien bonito, con rojo, con azul, con verde, con carbón, con lo que tengan por ahí. Las palabras agudas. ¿Listo? ¿Cuáles son esas palabras agudas? Entonces, dice que las palabras agudas son aquellas, entonces vamos a escribirlo así para que ustedes lo tengan ahí. ¿Listo? Son aquellas, coma, cuyo acento no, metámosle ya lo que tenemos, cuya sílaba tónica, es decir, la sílaba de mayor fuerza, son aquellas cuya sílaba tónica, es decir, la que tiene mayor fuerza, se presenta en la última sílaba de la palabra. Bueno, yo creo que el profesor Mario tiene que comprar marcadores porque no. Ya se está, de tanto tiempo en utilizarlos, ya se me están acabando. Pero bueno, ya para la próxima va a estar mucho mejor. Espero que lo estén viendo. Si no, pues pausenla, háganlo como ustedes lo deseen. Listo, lo importante es que aprendan, como siempre lo digo, ¿no? Entonces, las palabras agudas
son aquellas cuya sílaba tónica, es decir, la sílaba de mayor fuerza, se presenta en la última sílaba de la palabra. ¿Listo? Entonces, ya que el tablero es un poquito pequeño, lo vamos a hacer aquí a un ladito a ver si me cabe. ¿Listo? Si yo tengo la palabra, hagámosla con la fácil. Si yo tengo la palabra mamá, ¿cierto? Vamos a dividirla entonces en dos sílabas, ¿no? Ma y ma. Ahora, ¿cuál es la sílaba? ¿Cuál de estas dos sílabas es la sílaba de mayor fuerza? ¿Ma primera o ma segunda? ¿Cómo dicen ustedes? ¿Mama o mamá? Mamá, ¿verdad? En este caso quiere decir que la última sílaba, si ven, esta es la última sílaba porque vamos hacia allá, la última sílaba es la que tiene el acento ortográfico. Quiere decir que la palabra mamá es una palabra aguda, ¿no? Entonces, todas las palabras que ustedes vean que su acento ortográfico es en la última sílaba, son agudas. Ya vamos a ver las reglas, no se preocupen. Por ahora, hagan el ejercicio, busquen una palabra que tengan ahí a su lado. ¿Qué están haciendo eso entonces? Cuaderno. ¿En dónde tenemos la sílaba tónica de cuaderno? Cuaderno. O ustedes dicen cuaderno. No, ¿cierto? Cuaderno no tiene la sílaba tónica en la última, por lo tanto no es aguda, ¿no? Busquemos palabras agudas. Entonces, bisturí. Bisturí. Claro, ahí está, ¿sí ven? La última sílaba la voy a anotar por aquí arriba a ver si de pronto la alcanzan a ver. La palabra bisturí si la tienen, vea. Bisturí. ¿En dónde tiene el acento ortográfico? ¿En bis? ¿Ustedes dicen bisturí? No, cierto, eso suena horrible. ¿Bisturí? No, tampoco. Ah, uno dice bisturí. Quiere decir que su acento ortográfico está en ¿dónde? En la última sílaba. Esas son las palabras agudas, cuyo acento ortográfico se encuentra, o cuya sílaba tónica se encuentra en la última sílaba de esas palabras. ¿Listo? Espero que haya quedado claro aquí de cómo nosotros buscar esas palabras agudas. Ese es el primer paso que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Entonces vamos a anotarlo aquí. Paso 1. Vamos a hacer una lupita. Hagan de cuenta que eso es una lupa, hagan un acto de fe. Primer paso, buscar qué tipo de palabra es, si es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula. Como hasta ahora estamos viendo agudas, pues busquen si es una palabra aguda. Mamá es aguda, excelente. Bisturí es aguda, excelente. ¿Cuaderno es aguda? No, profe, muy bien. Excelente, ¿listo? Ahora bien, vamos a borrar todo esto. Y ahora sí vamos a la parte chévere. Como dicen por ahí, ahora sí viene lo chido. Ahora sí viene lo chido. Entonces, pilas porque... Imagínense que estas reglas, estas palabras agudas, las voy a anotar por aquí, tienen una famosísima regla. Y vea, quiero ser canzoncísimo con esto, de verdad que con esto sí quiero ser súper canzón y voy a ser súper tradicionalista de allá. Y si quiere preguntarle a sus papás cómo hacían ellos para aprender la letra con sangre entra, 2 por 1, 1, 2 por 2, 2, 2 por 5, 20, 14, 32 por 8, 724.725. Todo lo hacían a través de la memoria. Y quiero que esto que les voy a explicar ahorita se les quede en su memoria. Necesito que lo repitan 10.000 veces. La regla de las palabras agudas son ta 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 ta. Así como cuando de pronto ustedes a sus mamás a ustedes les enseñan a hacer un arroz. Sus mamás les ponen unas reglas. Vea, muchacho. Usted primero pica la cebolla, ¿no? Ojo con irse a picar un dedo, porque si no, no va a querer arroz con dedo ahí. No. Entonces, primero va esto, luego después va esto, luego después echa el agüita, le pone el platico por abajo para que no se queme, etc. Todo es un proceso y todo son reglas. Las palabras agudas también necesitan una regla. ¿Cuál es esa regla? Y esa regla es súper, hiper, mega fácil. Entonces, todas, voy a marcarlo en otro color. Vamos a, todas las palabras agudas, pilas, ¿no? Estamos hablando de agudas. Todas las palabras agudas
que terminen en, voy a marcarlo en este color, alguna vocal, cualquiera, A, E, I, O, U, ¿cierto? O que termine en la consonante N, o que termine en la consonante S, ¿sí? Siempre, 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 y espero que estén viendo ahí, siempre, siempre llevan tilde. ¿Listo? Todas las palabras agudas que terminen en vocal N, S, siempre llevan tilde. Entonces, ¿cómo es esto? Porfa, si quieren vayan copiando, con eso yo voy borrando y voy poniendo los ejemplos, pues porque como no me da el tablero, entonces vamos a hacerlo de esa manera, ¿listo? Todas las palabras agudas que terminen en vocal N o S, ¿listo? Siempre llevan tilde. Quiere decir que si yo me encuentro una palabra que termina en una vocal cuya sílaba tónica sea en la última porque es una aguda, lleva tilde. Ejemplo, entonces, ya copiaron esto, ¿no? Pilas ahí. Entonces, el famosísimo ejemplo, vamos a comenzar desde lo más simple hasta lo más complejo, ¿no? Vamos a ver si de pronto este sirve. Vamos a ver. Entonces, mamá. Bueno, tengámoslo así. Mamá. ¿Cuántas sílabas tiene mamá? 2. Muy bien. Ma, ma. ¿Cuál es la sílaba tónica de mamá? ¿Esta o esta? ¿La última o la penúltima? La última, profe. Muy bien. Ahí está, ¿cierto? Es decir que esta palabra es ¿qué? Aguda. ¿Cierto? Hasta ahí claros. Ahora nos dice, ¿cuál es la regla de las palabras agudas? Todas las palabras agudas que terminen en vocal, en N o en S, siempre llevarán una hermosa tilde. ¿Sí ven? De ahí viene de por qué se tiene que tildar mamá. ¿Por qué? Pues porque es una palabra aguda que termina en vocal, que termina en vocal y bueno, ya listo, eso es aguda y ya, ¿cierto? No necesito nada más. Puede que termine en E, puede que termine en I, puede que termine en O, puede que termine en U, no importa, recuerden que son todas las vocales, cualquier vocal, ¿cierto? Que sea una palabra aguda siempre se tilda. El ejemplo que estaba dando ahorita, para no ir más allá, bisturí, bisturí. ¿En dónde se acentúa cuál es la sílaba tónica de bisturí? ¿Última, penúltima o antepenúltima? ¿Cómo decimos? ¿Bisturí? No. ¿Bisturi? No, ¿cierto? Bisturí. Ah, muy bien, excelente. Entonces, esta es la sílaba tónica. Quiere decir que esta es la última, vean. Última, ¿cierto? Penúltima, antepenúltima. ¿Cómo es la última? Pues, profe, si es la última y termina, vean, ¿en qué termina? En vocal, ¿cierto? La I es una vocal. Sí, ¿no? Como loco ya este profesor, que hablando solo. La I es una vocal, es aguda. ¿Qué dice la regla? Todas las palabras agudas que terminen en vocal, N o S, siempre, siempre, siempre se tildan. Quiere decir que la palabra bisturí siempre va a llevar tilde. ¿Listo, mis muchachos? Eso es. No necesito nada más, no necesito saber nada. No, es que, ¿por qué no? Es que, ¿por qué no se tildan? Es que, porque, obviamente, hay palabras y entonces ahí viene el momento de utilizar la regla, ¿no? Pónganle más cuidado a esta palabra. Vean esta palabra. Caracol. Desglosémosla. Rompámosla en sílabas. Ca, ra, col. ¿Cierto? Ca, ra, col.
Profe, muy bien, usted es muy inteligente, excelente. Ahora, ¿cuál es la sílaba tónica o cuál es la sílaba de mayor fuerza en caracol? K, ustedes dicen que caracol, no, imposible, eso suena horrible, ¿no? O caracol, no, ¿cierto? Ah, claro, profe, yo digo caracol. Si ustedes se dan cuenta y hacen aquí, hagan como el ejercicio, ¿no? Caracol. Si ven cómo sube la voz, la fuerza de la voz que sube. Hagan lo mismo aquí, vean. Voy aquí. Caracol. Ya. Esa es la manera en como yo les digo a ustedes que lo hagan. Si usted tiene, digamos, otra forma, entonces digamos con el golpecito. Caracol. Uy, bueno, ahí está, claro. El acento ortográfico está ¿en dónde? En la última, penúltima o antepenúltima. ¿Quién me dice? Oye, ya estoy loco hasta hablando con la cámara, ¿no? Claro, profe, la última, caracol. Listo, excelente, muy bien. La sílaba tónica de caracol es la última. Por lo tanto, ¿qué tipo de palabra es? Muy bien, aguda. Listo, muy bien, excelente. Entonces la voy a tildar. ¿Cierto? Pues si es aguda y termina. ¿No? ¿Y por qué no? Ajá, excelente, muy bien. Si ustedes se dan cuenta, ¿en qué termina la sílaba? En L, ¿cierto? Vea, caracol termina en L. ¿Y cuál es la regla de que si termina en vocal N o S, pongamos aquí, A, E, I, O, U. Si termina en vocal N o S, siempre lleva tilde, ¿cierto? Pues hagan lo contrario. Si no termina en ninguna de estas, pues no se tilda. Entonces, caracol que termina en L, ¿se tilda o no se tilda? No se tilda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque termina en L. Claro, a pesar de que es aguda, pero si ustedes se dan cuenta, la regla dice que no, porque o es cuando es vocal o cuando es N o cuando es S. Termina en L. Pues yo no le puedo colocar la tilde a caracol. Es decir, caracol no lleva tilde, pero es una palabra aguda. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Más claro no puede ser. Acuérdense que lo que yo siempre les voy a pedir, lo que les voy a pedir para este martes que nos veamos, es que todo el mundo se aprenda la regla ortográfica al derecho y al revés. Me he hecho así como cuando se aprende la tabla de multiplicar. Les voy a preguntar a cada uno de ustedes, les voy a preguntar cuál es la regla de las palabras agudas. Si ustedes aprenden esa regla de las palabras agudas, pues lo van a hacer. Y lo van a hacer muy fácil. Entonces cuando en un texto, que les toque hacer un texto, que les toque hacer un cuento, o un texto científico para biología, para matemáticas, lo que sea, se encuentran con una palabra como amor. Entonces usted se llega a preguntar, oiga, ¿será que la palabra amor se tilda? Bueno, vamos a ver. La descompongo. Amor, ¿cierto? Amor, dos sílabas. Amor. Ahora, ¿cuál es la sílaba? Claro, entonces, bueno, vamos aquí otra vez, vamos aquí. Primero busco, ¿cierto? ¿Qué tipo de palabra es? Aguda. Luego después busco y digo, ¿cuál es la sílaba de fuerza? ¿Cuál es la sílaba de fuerza? ¿Cierto? Amor. Amor. No, eso suena feo. Ah, claro, yo digo amor. Amor. Uf, claro, profe, re bien. La palabra amor efectivamente es una palabra que, si tiene su acento ortográfico en la última, ¿cómo se llama? Aguda. Muy bien, excelente. Ahora, ¿se tilda o no se tilda? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque termina en R. ¿Y qué me dice la regla? Solamente se tilda siempre y cuando termine en A, E, I, O, U, N o S. Esta termina en R. Ah, no, pues no se tilda, profe. Listo. La palabra amor no tiene tilde. Ya. Eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Listo? No hay más. No hay más. No necesito saber que si es que tienen la fuerza, que si es que necesita, que si no necesita. Nada. Lo único que yo necesito es saber qué palabra es, ¿cierto?
necesito saber, bueno, para saber qué palabra es, necesito saber la sílaba tónica, necesito saber qué palabra es y necesito conocer la regla. Yo una vez les digo, si no se conocen la regla, no están haciendo nada. Necesito que, obligatoriamente, porque es que nos toca, no hay de ninguna otra para no aprendernos la regla. ¿Listo? La regla entonces dice que A, E, O, U, N, O, S y ya. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Van a por favor colocar la tilde si se necesita o no se necesitan las siguientes palabras. ¿Listo? Mm, no las busquen por internet, ¿listo? Háganlo ustedes. Cojan cada una, sepárela por sílabas. Listo. ¿Cuál es la sílaba tónica? Ah, muy bien, es esta. ¿En qué termina? En N. Y es aguda. Ush, listo. Se tilda. Muy bien. Se tilda, ¿por qué? Porque su acento ortográfico está aquí, ¿cierto? Bien. Termina en N. ¿Sí? Quiere decir que se tilda. Ahora sigan con camión, con rapaz, con caramelo, con arnés y con portón. ¿Listo? Hagan el intento, vean, así suene, así ustedes se suenen tontos, porque yo también digo, no, pues es que eso de decir allá uno en la casa, ¿cómo se dice? ¿Arroz o arroz? No, eso es raro. Háganlo ahora que así le van a coger la práctica más chévere y lo van a tener de alguna manera más fácil para aprender. ¿Listo, muchachos? Espero que les haya quedado claro. Esta es la actividad que voy a revisar el martes. ¿Por qué? Porque el martes les voy a poner otra actividad. Así que por favor vean este video para que ustedes tengan en cuenta las palabras agudas. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, no duden en hacerme en los comentarios o si no, envíenme en un correo, ¿listo? Estoy súper presto para ustedes en cualquier momento. Muchísimas gracias por verme y nos vemos entonces la siguiente semana. Bueno, chao, chao.